La pintura del horror. La lluvia azotaba las ventanas de la casa de campo, creando un patrón rítmico que era casi reconfortante. Los relámpagos destellaban en el cielo nocturno y el trueno retumbaba como el eco de antiguos lamentos. Dentro de la acogedora casa, un grupo de amigos se refugiaba de la tormenta. Habían decidido pasar el fin de semana en la casa rural, en busca de una escapada relajante, lejos de la ajetreada vida de la ciudad. A la luz parpadeante de las velas, entre risas y chistes, la conversación se centró en el extraño historial de la casa. Según la dueña, la anciana señora McAllister, la casa había sido propiedad de su familia durante generaciones. La casa había sido construida a principios del siglo XIX por su bisabuelo, un pintor desconocido de gran talento, cuya identidad se había perdido en el tiempo. La característica más llamativa de la casa, sin embargo, era la pintura que colgaba en la sala de estar. La pintura mostraba un paisaje sombrío y misterioso, con una oscura figura en primer plano. La figura tenía un rostro pálido y ojos que parecían observar a quien lo mirara directamente. El paisaje detrás de la figura estaba compuesto por una serie de árboles retorcidos y un cielo nublado que añadía una sensación de inquietud a la obra. La pintura había sido apodada el retrato del horror por los lugareños, y su fama había crecido a lo largo de los años. A medida que la conversación giraba en torno a la pintura, se formó un plan. Los amigos decidieron que sería una buena idea pasar la noche alrededor del retrato del horror y ver si realmente había algo inusual en la pintura que justificara su nombre. La dueña de la casa, que había heredado la historia de su familia, parecía un poco reacia, pero finalmente accedió a la solicitud del grupo. La sala de estar se llenó de un aire de anticipación mientras los amigos se acomodaron alrededor de la pintura. La luz de las velas parpadeantes lanzaba sombras inquietantes sobre la obra. Miraron la pintura en silencio durante varios minutos, buscando cualquier detalle que pudiera darles una idea de por qué la habían llamado el retrato del horror. Pero todo lo que veían era una pintura inquietante, nada más. Decidieron tomar algunas copas de vino para relajarse, pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la sala se volvía cada vez más opresiva. Algunos de los amigos comenzaron a notar que la figura en la pintura parecía moverse ligeramente. Eran solo destellos fugaces, pero lo suficiente como para que se preguntaran si estaban imaginando cosas. La dueña de la casa se mantuvo en silencio, observando a los amigos con preocupación mientras la noche avanzaba. La lluvia seguía golpeando las ventanas y el trueno resonaba cada vez más fuerte. La tensión en la habitación llegó a su punto máximo cuando uno de los amigos gritó. La figura en la pintura parecía haberse movido más claramente esta vez. La cara pálida parecía mirar directamente a uno de los amigos, con ojos que parecían destellar con una malévola inteligencia. La habitación se llenó de gritos y exclamaciones, y todos se apartaron de la pintura con horror. La dueña de la casa finalmente habló. Les contó la historia que su abuela le había transmitido sobre la pintura. Según la leyenda familiar, su bisabuelo, el pintor desconocido, había pintado el retrato del horror en un estado de trance. Había afirmado que la figura en la pintura era un ser demoníaco que lo había poseído mientras pintaba. La pintura, según la leyenda, tenía un poder oscuro que atraía la atención de aquellos que se atrevían a mirarla fijamente. Cualquiera que lo hiciera se exponía a la influencia del demonio y podía ser arrastrado a la locura. La dueña de la casa les instó a alejarse de la pintura y a dejarla en paz, pero la curiosidad y el miedo habían atrapado a los amigos. Querían saber si la leyenda era cierta, si la pintura tenía realmente el poder de influir en la mente de las personas. A pesar de las advertencias de la dueña de la casa, la curiosidad de los amigos había sido despertada y decidieron continuar observando la pintura. La sala estaba llena de un tenso silencio mientras todos miraban fijamente la obra, conscientes de que estaban a punto de adentrarse en un territorio peligroso.
La figura en la pintura parecía más inquietante que nunca. Sus ojos parecían seguir cada movimiento de los observadores, como si estuviera decidida a atraer sus almas hacia un abismo de oscuridad. La atmósfera en la sala se volvía cada vez más opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de malevolencia. El reloj en la pared marcaba las horas en un ritmo inusualmente lento, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado en presencia de la pintura. Los amigos sentían que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Pero ninguno de ellos quería ser el primero en retirar la vista de la pintura, temiendo lo que podría suceder si lo hacían. Con el paso del tiempo, la tensión se volvió insoportable. Uno de los amigos comenzó a temblar violentamente y sus ojos se llenaron de un miedo indescriptible. Gritó y se lanzó hacia atrás, alejándose de la pintura con desesperación. Los otros intentaron calmarlo, pero su mirada seguía perdida, como si algo en la pintura lo hubiera marcado para siempre. El horror se apoderó de la sala mientras uno por uno, los amigos se vieron afectados por la influencia de la pintura. Algunos comenzaron a murmurar palabras incoherentes, otros se tambalearon como si estuvieran ebrios, y otros aún parecían completamente hipnotizados por la pintura. La atmósfera se llenó de un caos sobrenatural mientras la influencia del demonio en la pintura se hacía evidente. La dueña de la casa, que había advertido una y otra vez sobre los peligros de la pintura, estaba a punto de entrar en pánico. Miró impotente a sus amigos mientras eran consumidos por el horror. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. En ese momento, un rayo iluminó la sala y un trueno ensordecedor sacudió la casa. La pintura pareció cobrar vida, y la figura en ella se retorció y se estiró como si estuviera tratando de liberarse de su prisión. Los amigos, completamente poseídos, comenzaron a moverse hacia la pintura, como si fueran a ser absorbidos por ella. La dueña de la casa, en un acto de desesperación, agarró una silla y la arrojó hacia la pintura. La silla atravesó el lienzo con un sonido de rasgado, y la figura demoníaca en la pintura emitió un grito que llenó la sala. La influencia sobre los amigos se rompió de inmediato, y cayeron al suelo, aturdidos y confundidos. La dueña de la casa corrió hacia la pintura, que ahora tenía un agujero en el centro. La figura demoníaca parecía estar agonizando, retorciéndose y desvaneciéndose poco a poco. La dueña tomó un cuchillo de cocina y cortó el lienzo en pedazos. La pintura estaba destruida, y con ella, la influencia aterradora que había ejercido sobre sus amigos. El alivio inundó la sala mientras los amigos recobraban la conciencia y se daban cuenta de lo que habían estado a punto de hacer. Agradecieron a la dueña de la casa por su valentía y lamentaron profundamente no haber escuchado sus advertencias desde el principio. La tormenta afuera comenzó a disiparse, y la atmósfera en la casa se volvió más sosegada. La pintura del horror se había ido, pero la experiencia dejó una marca indeleble en la mente de todos los presentes. Nunca olvidarían la noche en la que se enfrentaron al verdadero horror, un horror que yacía oculto en una pintura que había sido creada en un trance oscuro por un pintor cuyo nombre se había perdido en la historia. La dueña de la casa decidió que era hora de deshacerse de la pintura de una vez por todas. Los restos desgarrados fueron arrojados al fuego, y mientras las llamas consumían los fragmentos, un viento frío sopló a través de la sala como si un suspiro de alivio escapara de la pintura. La casa volvió a ser un lugar tranquilo y apacible, pero nadie que estuvo presente esa noche pudo olvidar el horror que habían enfrentado. La pintura del horror se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, un recordatorio de que algunas obras de arte pueden llevar un poder oscuro que desafía la comprensión humana. Y así, en medio de la tormenta y el terror, la pintura del horror encontró su final, y la casa volvió a ser un refugio seguro, aunque nunca más la misma, para todos los que se atrevían a entrar.